Que Dios les bendiga, soy el pastor Eli Gutiérrez y en este video estaré compartiendo algunos consejos para los maestros del discipulado Conectar. Vamos a hablar de dos cosas. Número uno, consejos para la dinámica de la clase, lo que tiene que pasar dentro de la clase. Y número dos, consejos para lo que tiene que pasar fuera de la clase, porque el discipulado es mucho más que un curso de 1 hora a la semana. El discipulado es vida con Jesús, seguimiento de Jesús junto a otros cristianos. Vamos primero al tema, la dinámica de la clase. ¿Qué tiene que pasar en la clase semanal? Lo primero que hay que decir es que ese es el plan, esa es la idea de este discipulado, que el maestro se reúna con sus alumnos una vez a la semana. Ese ritmo no es necesariamente obligatorio, en algunos contextos podría ser una vez cada 15 días, en otros contextos podría ser una vez cada 2 o 3 días, pero la sugerencia es que sea una vez a la semana, sobre todo en el contexto de la iglesia local. Muchas veces puede ser el domingo, antes del servicio, después del servicio. Mi sugerencia es que la primera clase, una vez que has reunido a las personas que están interesadas en ser discipulados, han quedado en 1 hora, en un tiempo específico, tienen un espacio y se han propuesto estar todos juntos, ¿qué hacer en la primera vez que se juntan todos? Mi sugerencia es, en primer lugar, que oremos juntos y que nos presentemos, simplemente que digamos cada uno nuestro nombre, que digamos algo de nosotros, que nos conozcamos si es que no nos conocemos tanto, y que comencemos por ahí, por presentarnos. Mi sugerencia es que la primera vez, en la primera lección, no vayamos a la lección 1, sino que vayamos a la introducción. Podemos leer la introducción entre todos. Cada quien va leyendo una sección, un párrafo y comentar al respecto. Me parece que en la primera clase lo que se tiene que hacer es sentar las bases de lo que es el discipulado y de qué se va a tratar las próximas 10 semanas. Déjenme ir ahora sí a las 10 sugerencias o los 10 consejos de lo que tiene que pasar dentro de la dinámica de la clase. Número 1. Los alumnos deben leer la lección antes de la clase. Me parece que sería muy provechoso si los alumnos se llevan su librito, en ese primer día les damos su libro y cada de tarea lean la lección 1. Me parece que sería la mejor manera de aprovechar el tiempo para que cada alumno en su casa lee la lección 1 y entonces cuando nos vemos aquí la siguiente semana, pues puede avanzar mucho más fluidamente la clase. A lo mejor 2 alumnos vienen ya con preguntas, a lo mejor alguno ya viene con el texto bíblico memorizado y el maestro los anima a venir preparados. Número 2. Sugiero que muy a menudo comencemos con peticiones breves, sobre todo en nuestro contexto hispanoamericano. Pues vamos a ser honestos, no somos tan puntuales, ¿no? Si nos quedamos de ver a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, es muy probable que algunos lleguen a las 10:05, a las 10:10, a las 10:15 o hasta las 10:20. Entonces yo sugeriría que comencemos por saludarnos unos a otros y quizá comenzamos por compartir peticiones de oración mientras van llegando las personas. Yo sugeriría hacerlo de manera breve, siempre recordarle a los alumnos que no tienen que contar toda la historia necesariamente, sino su motivo de oración. A lo mejor fuera de la clase nos podamos reunir con algunos de ellos de manera más personal para escucharles más, conocer más de sus historias y de las cosas que están viviendo. Pero aquí la clase es para crecer juntos en Cristo, en la palabra de Dios. Y también ese momento de petición de oración, pues sirve para romper el hielo, para dar tiempo que lleguen otros, los que vienen tarde, y que cuando empiece la lección estén los más posibles de los alumnos que tenemos. Número 3. Leer en voz alta los apartados de la sesión. Yo sugiero, sobre todo si tenemos el tiempo, que después de los motivos de oración y hacer una pequeña oración, que no deben ser más de 15, 20 minutos cuando máximo, vayamos directo a la lección. Y todas las lecciones sería bueno que el maestro tenga claro que tienen un orden más o menos similar, no exactamente igual, pero más o menos similar. Comenzamos hablando de los objetivos de la lección, para que todos sepan muy claramente de qué se va a tratar esta lección, y luego comenzamos con una pregunta de rompehielo, de reflexión. Sería bueno que se haga la pregunta y que varios de ellos respondan. Si ya leyeron la lección en su casa, pues que compartan lo que escribieron. Ahora, otra vez, tratar de ser breves y concisos. En este tipo de contextos no debemos dejar que nadie acapare toda la conversación, acapare toda la atención, sino que todos hablemos, que todos nos escuchemos unos a otros. Después, pedirle a uno de los alumnos que lea la introducción. Esa primera introducción es muy sencilla, es para conectar con el tema de esta lección. Y después vamos a la parte que hemos dicho que tiene que ver con la mente y que es, por supuesto,
basado en la palabra de Dios, que a fin de cuentas es lo que nos hace crecer, es lo que queremos estudiar, lo que queremos escuchar, la palabra de Dios. No mis opiniones, no las opiniones de nadie más, lo que es la base del discipulado es la palabra de Dios. Así es que comenzamos con una perspectiva bíblica. Muy a menudo hay una definición de lo que vamos a estudiar en cada lección, la conversión, el evangelio, la vida nueva, etc. A menudo hay una sección que nos explica lo que no es, en este caso la conversión, y otra sección que nos explica lo que sí es. Queremos desaprender cosas que hemos aprendido mal o que pensamos pero son incorrectas, y luego aprender lo que sí es, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Muy importante aclarar esto. En estas secciones a menudo hay, entre paréntesis, referencias bíblicas. Mi sugerencia es que no se lean esas referencias bíblicas. Esas citas bíblicas están ahí solo como eso, como referencias. El alumno puede, si tiene tiempo en su casa, si quiere profundizar, ir a esas lecciones, pero dentro de la sesión en vivo, mi sugerencia es que no se lean esos textos bíblicos. Mi sugerencia es que nos concentremos en uno solo o a veces en dos de la sección que se llama lectura bíblica. Ese que dice lectura bíblica, ese sí hay que leerlo, porque ese es el que va a funcionar como el cimiento, como el fundamento de esa clase. Y son textos bastante cortos, 5, 10 versículos cuando más. Leemos esos textos bíblicos y luego alguien que lea esa explicación, y si los alumnos tienen comentarios o preguntas, se pueden hacer. Después viene la parte que hemos dicho o llamado que apela al corazón. La primera parte apela a la mente, estudiamos lo que dice la palabra de Dios. La segunda parte aplica al corazón. Y en esa parte muy a menudo tenemos dibujitos porque queremos apelar a la experiencia, incluso a las emociones, a las afecciones, que la vida cristiana no se quede solo en la mente, sino que se traduzca a nuestro corazón y a la experiencia. Y a menudo son metáforas, ¿no? Hablamos de caminos, hablamos de árboles, hablamos de metáforas que usa la palabra de Dios para entender lo que acabamos de aprender en la Biblia, que tocó nuestra mente, pero que también se convierte en algo de nuestro corazón. Y finalmente viene la parte de la voluntad, la aplicación y la decisión. Y terminamos con algunas preguntas de reflexión para que los alumnos comenten. Y me parece muy importante que como maestros vayamos a esas tres partes y que hagamos la lección de principio a fin, que aprendamos a dirigir a los alumnos. De pronto algunos se van por las ramas, de pronto nosotros mismos empezamos a hablar de más, y no queremos eso. Queremos escucharnos a todos, queremos escuchar la palabra de Dios y queremos llegar a principio a fin de la lección. Yo sugiero, maestros, que tengamos conciencia de que no tenemos que enseñar todo en una sola lección. Esto está hecho pedagógicamente para que vayan siendo pequeños escalones, como se dice en inglés, baby steps. No pretendas enseñarle todo de la historia de la Biblia, de la teología cristiana, en una sola clase. Vamos paso a paso, vamos poco a poco. Y este material nos ayuda a eso, a concentrarnos en lo que nos enseña esta lección. Seguramente surgirán preguntas y a lo mejor alguien tiene una pregunta y la podamos responder. Mi sugerencia es que se responda brevemente, y si es una pregunta que requiere una respuesta más amplia, la apuntamos por ahí y la respondemos después en privado, o le pedimos al pastor que venga un día y aborde esa pregunta. Pero lo que más nos interesa es dar esos pasos y llegar a principio a fin de esa lección. Consejo número 4. Seguir el orden de la lección de principio a fin. Ya lo dije yo en mi explicación, pero déjenme ahora decirlo aquí en el punto 4. El manual tiene una lógica pedagógica. Sería bueno asegurarnos de que en cada lección lleguemos del principio hasta el fin. Número 5. Resuelva preguntas brevemente. Si surge algún tema complejo, anótelo para tratarlo después. Número 6. Enfatice el texto para memorizar. Todas las lecciones tienen al final un texto bíblico que hay que memorizar. Y esto es importantísimo porque la palabra de Dios es la base y queremos saberla. No solamente leerla y que se nos vaya de la mente, entra por un oído, sale por el otro, sino guardarla en nuestro corazón. Número 7. No convierta la clase en una conferencia. Por eso le pedimos a los alumnos que lean ellos. No tomes la palabra tú todo el tiempo. Ahora, sí, como maestro, pues tú eres el moderador y el que hablará más, pero deja que los alumnos lean, que los alumnos hablen, que los alumnos pregunten. No queremos que esto se convierta solo en una conferencia. Si es en domingo, muy seguramente los alumnos irán al servicio, escucharán una predicación, pero la clase es diferente.
La clase es un lugar para que todos hablen, para que todos compartan, por lo menos que los alumnos lean la lección y esa sea su participación. Pero hay que fomentar el diálogo. Número 8, cuide el ambiente espiritual. Sería bueno que en la primera clase sentemos las bases de lo que va a pasar aquí. Queremos convertir este grupo en más que una clase. Queremos que se convierta en un lugar seguro para abrir nuestro corazón, para que haya confidencialidad. A lo mejor en algún momento alguien comparte algo privado de su vida cristiana y sería bueno que se sienta en un ambiente de confianza donde sabe que la gente no va a utilizar esa información para hacer chismes, para contar a otros, sino que va a haber camaradería, hermanos en Cristo, que se genere un ambiente de familia. Número 8, respete el tiempo y el ritmo semanal. Nuestra tarea como maestros es importante porque somos moderadores de esta clase y somos llamados a fomentar el respeto del tiempo, que se acabe la lección cuando se tiene que acabar, conscientes de que viene otra semana y podemos continuar el aprendizaje la próxima semana, ¿no? Otra vez, no tratemos de aventar todo nuestro conocimiento en una sola clase, sino de respetar el tiempo y el ritmo semanal. Seguramente hay preguntas que surjan en la lección 1 que se van a responder en la lección 6 o en la lección 7, así es que no nos apresuremos, vayamos con paciencia y respetemos el tiempo y los procesos. Y por último, número 10, oremos. Reconozcamos que esta labor es una obra del Espíritu Santo. No somos nosotros los que produce el crecimiento, ni la conversión, ni el discipulado. Es la obra de Dios en nosotros. Por eso comencemos siempre con una oración, terminemos siempre con una oración pidiendo a Dios que tome el control de este proceso de discipulado. Muy bien, vamos ahora a la segunda sección de este video, lo que tiene que pasar fuera de la clase. Ya hablamos de la dinámica dentro de la clase, sugerencias muy claras de lo que tiene que pasar ahí en esa sesión en vivo, presencial, con los alumnos. Pero el discipulado no es algo que pasa en una hora a la semana como una clase. El discipulado verdadero es un caminar todos los días. Por eso, especialmente le dirijo esto a los maestros. Nuestra labor va más allá del salón de clases. Nuestra labor tiene que ver con acompañar a los discipulados, a los seguidores de Cristo, a los creyentes en la vida. Así es que déjenme dar 10 consejos también aquí de qué debe pasar fuera de la clase. Número 1, conozca personalmente a sus alumnos. Interésese por su historia, sus luchas, su contexto. Por eso los grupos de discipulado deben ser reducidos. No puede haber un grupo de discipulado de 20, 30, 50 personas, mucho menos. Yo sugiero el modelo de Jesús, no más de 12. Cristo tuvo 12 discípulos. ¿Cómo pretendemos nosotros tener más que eso, no? Ahora, Jesucristo tuvo muchos otros seguidores, sí, por supuesto, pero invirtió su vida, dedicó su vida especialmente a 12. Porque no se puede tener relaciones cercanas con 100 personas. La clase de relación que exige el discipulado es una clase de relación que solo puedes tener algunas. Y eso es lo que se invita a que pase en estos grupos de discipulado. En algunos grupos de discipulado habrá más de un maestro, habrá una pareja o hasta 2 parejas y bueno, entre todos pueden discipular a las personas cercanamente. Número 2, mantenga contacto durante la semana. Un mensaje, una llamada, una breve oración fortalecen el proceso. Para poder tener este acercamiento relacional con los alumnos hay que hacerlo constantemente durante la semana, no solamente el día de la sesión, el domingo o el día que se reúnan, mandar un mensaje de texto, preguntar cómo va su vida. A lo mejor si son estudiantes, si son jóvenes, pues ir a sus partidos de fútbol, ir a sus presentaciones de música, tener contacto con ellos e interesarnos por su vida en lo personal. Número 3, modelar el discipulado. El discipulado no solamente es algo que se enseña, es algo que se modela con el ejemplo. Hay que ser discípulos de Cristo Jesús que vivan lo que predicamos. No significa que debemos ser perfectos porque nadie lo es, pero sí significa que modelamos el discipulado en la vida diaria. No solamente somos el maestro cuando estamos en la silla de maestro y tenemos el librito en nuestras manos, sino todos los días modelamos el ejemplo. Y no se trata de fingir, se trata de vivirlo realmente. Número 4, entienda claramente el modelo. Yo les pido a todos ustedes maestros, les invito, les aconsejo que entendamos cuál es el modelo, la filosofía de este discipulado en particular. No pretende ser el único modelo dado por Dios escrito en piedra,
Pretende ser un modelo y ya está, pero para que funcione hay que entenderlo. Un modelo en 3 pasos: conectar, crecer y compartir. La primera parte es los fundamentos, conectamos con Dios, con Cristo, con su iglesia. Luego crecemos, el desarrollo del cristiano, y por último compartir. En este primer módulo, 10 sesiones, nos concentramos en las bases, en lo básico del fundamento, conectar. Y es bueno recordar eso, porque a veces, como decíamos hace rato, porque a veces queremos enseñarlo todo en una sola lección. Vamos poco a poco, vamos paso a paso. Dios trabaja como un artesano, poco a poco. Si tú tienes muchos años en el cristianismo, lo sabes. No entendiste todo, ni fuiste transformado por completo en una semana o en 2 semanas. Dios sí te transformó radicalmente de muerte a vida, pero después siguió trabajando en tu vida poco a poco, paso a paso. Así es que seamos pacientes. Número 5, explique y practique los énfasis de cada lección. Cada lección tiene la intención de apuntar o abordar 3 partes de nuestro ser. Somos un solo ser integralmente compuesto, pero para propósitos de la enseñanza, pedagógicamente hablando, volteamos a ver a 3 aspectos de la persona: la mente, el corazón y la voluntad. En la mente damos información, sí, contenido del Evangelio, pero no se queda en información, sino que queremos apelar al corazón, a la experiencia personal, y por último a la voluntad, que no se quede solamente en información y emociones, sino en decisiones de vida concretas. Y en cada lección hay partes que apuntan a esas 3 partes. A veces nos concentramos más en una o en otra, pero la idea es que seamos formados integralmente. Número 6, lleve seguimiento del progreso. Es bueno entender que este es un caminar, un proceso, y hay que llevar el seguimiento. Por poner cosas muy sencillas, pues cada semana pregunte a los alumnos el texto bíblico, se lo aprendieron, y que todos lo digan, y que no se vuelva simplemente como de, bueno, ahí está este texto para memorizar, el que quiera que lo haga y el que no, pues no, impulsemos que haya un crecimiento, impulsemos esta idea de memorización, de compromisos, de perseverancia. Al final de este módulo, específicamente el 1, serán desafiados todos a bautizarse si han creído en Cristo. Si de verdad han creído en Cristo, el siguiente paso es bautizarse, es un paso de fe, un compromiso concreto. Es importante recordarles eso a los alumnos e incluso hablar con ellos sobre la posibilidad de hacerlo, los que no lo han hecho. Número 7, impulse la integración congregacional. Esto es importantísimo, y déjenme decirlo con mucho amor para ustedes, maestros. Sus alumnos no son su propiedad. Sus alumnos son de Cristo, no de usted. Y muy a menudo en estas relaciones de discipulado, el maestro adquiere un compromiso muy paternalista sobre los alumnos, que lo entiendo porque uno se encariña con ellos, pero uno tiene que entender que no son míos, son de Dios y son de la iglesia. Hay que impulsarlos a que se unan a otros grupos dentro de la iglesia, a los jóvenes que vayan al grupo de jóvenes, que sirvan en un ministerio, que sean parte de la iglesia, no solo que sean de mi grupito, sino que sean parte integral de la iglesia. Número 8, siembre desde el inicio la visión de reproducción. Es importante que entendamos que la cadena de vida que nos dio Jesús va de eslabón en eslabón y no se acaba con nosotros. Hemos sido llamados a continuar, así es que desde el inicio le decimos esto a los alumnos: ustedes están siendo formados como discípulos para que después ustedes discipulen a otros. Número 9, recuerde que el manual es una herramienta, no el fin. El manual, y lo digo todo el tiempo, el manual no es el discipulado, el manual es un recurso, una herramienta. La meta más profunda, más grande es formar discípulos que viven como Jesús. Y este manual es una herramienta para eso y nada más. Y número 10, y terminamos con esto: dependa del Espíritu Santo. Dependamos siempre del poder de Dios, no es de nosotros. Yo no soy el Espíritu Santo, tú no eres el Espíritu Santo. Él es el que cambia los corazones. Nosotros somos instrumentos y nada más. Habrá veces que hay alumnos que no vemos crecimiento, y a lo mejor nos frustramos. Nosotros somos llamados a plantar la semilla, a regar la semilla. El que da el crecimiento es Dios. Sin más, me despido. Pido a Dios que este discipulado sea de mucha bendición, primero para los maestros y para los alumnos, que haya muchos seguidores de Cristo que se conviertan en cristianos verdaderos, que sean formados a la imagen del Señor. Dios los bendiga y pido a Dios que sea de mucha bendición para todos ustedes. Hasta luego.